Hola, buenos días. Bienvenidos a algún webinar más de Feneval. Hoy es un webinar al que presento con especial cariño. Es una empresa española en la que además de amigos tengo ahí personas muy serias trabajando. Es una empresa que no es que haga auditorías de sus productos, es que tienen una auditoría de forma continua en los productos que nos van a comentar. Además, es una empresa preocupada con el medio ambiente, preocupada con lo verde, y por eso tienen este nombre, ¿no? Más Green. Quiero presentaros a Ernesto Vilches, que es el director y CEO de Más Green, y a Yago Mellado, que es el delegado comercial y asociado de Más Green. Son las personas que os van a contar todo sobre su empresa y sobre sus productos. Así que darles las gracias por confiar en Feneval y por contribuir a todos nosotros. Y el objetivo, como siempre, es aportaros valor con esto que os traemos, y sin duda, tanto Yago como Ernesto, como lo que es la empresa en sí, aporta valor a estas necesidades de servicio que tienen nuestros usuarios. Así que, nada, darles la bienvenida, las gracias, y adelante, Yago, Ernesto, bienvenidos. ¿Empiezo yo, Yago? Sí, por favor. Bueno, de todas formas, antes de empezar, muchas gracias, Juan Luis, por la presentación y por la oportunidad que nos das de aprovechar este canal de comunicación con todos vuestros asociados y de esta forma, pues, de darle exposición a este proyecto que nos ilusiona tanto y en el que tenemos puestas tantas expectativas. Ernesto, dale tú, y yo voy a estar en el canal intentando responder a vuestras preguntas. Así que nada, Ernesto, tira adelante con ello. Bueno, yo también quiero dar las gracias a Feneval por darnos la oportunidad de trabajar en este webinar, de darnos la oportunidad de dar a conocer este proyecto que empezamos hace un año, bueno, con el inicio de la pandemia. Un proyecto que nace con bueno, y a todos vosotros por vuestro interés y asistencia al mismo. Empezamos en este proyecto por una solicitud del Servicio Murciano de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad y Salud de la Comunidad Autónoma de Murcia. Nos pidió ayuda inicialmente para confeccionar batas, dado que no había material de este tipo. Y bueno, pues el pedido era de 5.000, llegamos a 68.000, y una vez que empezamos los procesos de certificación de estos prototipos de batas, nos pidieron ayuda de nuevo y nos propusieron, bueno, un gran reto, que era montar una unidad estratégica de producción de mascarillas FFP2 y FFP3 para no depender de suministros externos. El proceso ha sido complicado, ha sido complejo. Si somos, pues, uno de los 3 principales fabricantes españoles, es porque, bueno, pues no es sencillo llegar hasta aquí. Si somos el único proveedor del Servicio Murciano de Salud dentro de esta categoría de EPIs, es porque no es sencillo llegar hasta aquí. Y el camino no ha sido fácil, pero bueno, estamos donde queríamos, tenemos un producto de máximas garantías y lo que queremos es que lo conozcáis y ofreceroslo para que, bueno, podáis protegeros a nivel profesional, y si lo consideráis también proteger a vuestros clientes con un producto que cumple con toda la normativa europea, española, y que, como decía Juan Luis en su presentación, está auditado en cada una de las unidades que sale de nuestra planta de producción, que son alrededor de unas 600.000 al mes, con una ampliación de producción dentro de un mes a el doble de producción. Por lo tanto, nosotros nos centramos en los sanitarios, pero queremos hacer el producto extensible al resto de los españoles. Y sin más dilación paso a presentar una presentación que, como director técnico de Más Green, bueno, pues es bastante técnica, y sin leerla luego la pondremos a disposición de todos vosotros para que las podáis estudiar de manera detenida o la podáis compartir con los departamentos de riesgos laborales, prevención de riesgos o seguridad dentro de la empresa. Sin más dilación, arrancamos la presentación. Gracias por estar ahí. El índice de contenido, bueno, nos presentamos. Yo soy el CEO, como os he dicho, de Más Green. Yo vengo de otro mundo que, lógicamente, este no existía. Y, bueno, nos encontramos aquí para dar respuesta al profesional sanitario, hacer extensive
el producto a todo el ciudadano. Yago es nuestro delegado comercial asociado, una persona que conozco hace muchos años, con el que me une una relación personal y con el que desde luego me siento muy cómodo trabajando porque es bueno, pues muy meticuloso y es muy exigente. Por lo tanto, bueno, pues bienvenido también al equipo Masgreen desde inicio. Vamos a haceros una presentación de 90 segundos de quiénes somos. Ya os he dicho por qué estamos aquí, para dar respuesta a un reto del Servicio Murciano de Salud. Y seguimos aquí porque, lógicamente, los sanitarios se van a seguir protegiendo, ojalá, después de que nos quiten las mascarillas a los ciudadanos cuanto antes, por favor. Los tipos de mascarillas que hay en el mercado, las que son recomendables, para qué entornos y por qué, y el grado de protección que ofrecen, cuáles son nuestras fortalezas y por qué nuestras mascarillas en cuestión de características y diferenciación, ¿vale? Ese es el esquema y pasamos a arrancar. Bueno, como bien nos enviaba Feneval desde su newsletter, nos acercamos a la temporada de verano, por fin empieza la movilidad y la activación del turismo y, bueno, pues estamos viendo constantes noticias de cepas nuevas. No pensamos, lo que nos dice las consejerías de sanidad es que no será la última, por desgracia. Y entonces, bueno, pues la movilidad implica la apertura de fronteras y, por lo tanto, tránsito no solamente para países como India, que están ahora mismo, sus viajeros pasan una cuarentena obligada, sino, bueno, pues para distintos países. En África pues se ha vacunado, no llega ni al 2% de la población. Esa gente se va a mover entre países africanos, se va a mover por países del norte de África y se va a mover a países donde ya se movían anteriormente, ¿no? Con el Ramadán, sin el Ramadán, etcétera, etcétera. Se van a mover. Entonces, cuanto mejor nos protejamos, cuantas mejores garantías tengamos, pues evitaremos los riesgos y, por lo tanto, los contagios, ¿vale? Aquí os indicamos 90 segundos para que conozcáis rápido quiénes somos. La pandemia está suponiendo una dura prueba para todos. Solo si nos protegemos con plenas garantías, reduciremos los contagios y saldremos de esta complicada situación. Instituciones, empresas y ciudadanos debemos colaborar con los profesionales sanitarios en su heroica lucha contra el COVID. Con ese espíritu de colaboración nació Masgreen, una empresa murciana con fuerte compromiso social y medioambiental. Cumpliendo con todas las garantías europeas, fabricamos mascarillas FFP2 Made in Murcia, certificadas por el reconocido laboratorio español ITEX. Por la seguridad que ofrecen, somos proveedores del Servicio Murciano de Salud, ayudando a los profesionales sanitarios a protegerse contra el virus. Las mascarillas de los sanitarios murcianos ahora están disponibles para empresas y particulares. Además, en Masgreen estamos comprometidos con la Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia 2030. Convirtiendo nuestros residuos en energía, reducimos al máximo la huella medioambiental de nuestra actividad. En Masgreen, protegemos a las personas, cuidamos del medio ambiente. Masgreen Spain, protección certificada contra el COVID. Bueno, creo que es un vídeo bastante didáctico que en 90 segundos dice quiénes somos y lo que hacemos. Pasamos a ver el tipo de mascarilla. Nosotros hacemos FFP2 y FFP3 por petición del Servicio Murciano de Salud. Anteriormente, como sabéis, bueno, pues no había este tipo de material de protección y, por lo tanto, bueno, era necesario protegerse básicamente con lo que hubiera, que no era sencillo, que hubiera disponible y además a unos precios disparados y especulativos, prohibitivos, para una situación de confinamiento en la cual mucha gente ha tenido que, bueno, pues reducir su capacidad de consumo porque bien está en paro, bien está en ERTE o simplemente, bueno, pues su educación es menos y por lo tanto sus ingresos son menores, ¿no? Nosotros nos encontramos en el momento de junio o julio con que las mascarillas FFP2 estaban en unos precios incluso cerca de los 8 o 9 euros, ¿no? Ahora mismo nos centramos en el equipo de protección, lo que se llaman EPIs. EPIs son las siglas del elemento de protección individual.
que se diferencia del producto sanitario. El producto sanitario es simplemente para entornos sanitarios, en los cuales pues hay unas medidas de protección de las que carecemos los ciudadanos, ¿vale? Las higiénicas son mascarillas que son con un grado de protección infinitamente inferior, ¿vale? Y las que protegen al contacto, es decir, al entorno social con las que se relaciona el usuario, pero no protegen al usuario. Es decir, la protección no es bidireccional. Además, tanto las higiénicas como las sanitarias no se hacen pruebas de laboratorio de fluidos. El 85% de los contagios se producen por transmisión de fluidos. Esto es principalmente saliva, ¿vale? Cuando hablamos, emitimos micropartículas de saliva y si la mascarilla que tenemos pues, permite la salida de esos fluidos, pues lógicamente estamos corriendo un riesgo de contagio, ¿vale? No me voy a extender mucho más, como digo, tendréis la presentación para poder consultarla y a posteriori nos podéis hacer vía email o vía Feneval cualquier tipo de duda, recomendación, lo que queráis. No todo, como bien dice el último párrafo, se trata de productos que no requieren las sanitarias, las higiénicas, de autorización previa para su comercialización, ¿vale? No implica que todo valga. Hay una serie de normativas que tienen que cumplir, aunque no todas lo cumplen. No significa que todo el producto que está en el mercado cumpla normativa. Luego ya hablaremos de esto. Nos centramos en mascarillas consideradas de tipo EPI. La protección es bidireccional, esto es fundamental, bidireccional. O sea, no podemos confiar en que la persona que tenemos al lado en un entorno cerrado o en un hospital o en un transporte público esté cumpliendo con la usabilidad de la mascarilla. Es decir, si es de 4 horas, es de 4 horas. Tú no sabes si esa persona, esa mascarilla la ha utilizado más o menos de 4 horas. Protégete tú y así sabremos que tu protección y la de tu familia está garantizada. Como bien decía, son 3 tipos. Dentro de las EPI hay la FFP1 de baja eficacia, la FFP2 de media eficacia y con mejor respirabilidad y la FFP3 de alta eficacia, pero solamente para entornos muy complicados, ¿vale? Entornos donde hay una toxicidad altísima y donde, son entornos en los que puedes permanecer muy poquito tiempo. Nunca para un uso continuado de una mascarilla. Las FFP3 no recomiendan más de 4 horas día y las FFP2 pues te puedes ir a 10, 12 horas día, ¿vale? Con una respirabilidad, una resistencia a la respiración que se llama infinitamente mayor. Se hacen una serie de ensayos, en nuestro caso las de ITEX pues tienen hasta 21 test de laboratorio. Hay una serie de requisitos que tienen que incluir, por supuesto, la norma que se aplica, es la norma armonizada, que es la UNE o EN 149-2001 más A1 2009 o 2010. Esto significa que la mascarilla ha pasado 2 tipos de módulos. El módulo B, que son los test de laboratorio, que no implica que tú seas fabricante, simplemente que tienes unas muestras que has presentado y por lo tanto esas muestras cumplen con los test de laboratorio, que en el caso de ITEX son los más complejos, es decir, son los más complejos a nivel mundial. ITEX ha recibido durante los últimos 10 años 4 veces, ha sido nombrado el mejor laboratorio certificador de Europa, donde hay más de 200 laboratorios en todos los países. Hay algunos que son más rigurosos, como pueden ser los alemanes, los ingleses, los franceses, los italianos o los belgas. Hay otros menos rigurosos, como pueden ser los turcos, los polacos, los lituanos, los países del este, incluso los finlandeses. Entonces, a partir de esa certificación o esa norma armonizada aplicada, cuando cumples el módulo B y cumples el C implica también no solamente pasar los test de laboratorio, sino tener una auditoría de calidad. Cuando tienes los 2 que dicen que tú, además de tener unas muestras que pasa al laboratorio, además las fabricas y las haces con una calidad exactamente igual que las muestras, a partir de ahí puedes empezar a distribuir ese producto, ¿vale? No todos los certificados cumplen con los 2 módulos, ¿vale? Yo puedo tener el B y, sin embargo, no ser fabricante, traérmelo de China o de Turquía y simplemente empaquetarlo aquí y distribuirlo aquí, ¿vale? A ese certificado tiene que ir unido, lógicamente, el nombre del fabricante, ¿vale? Y el órgano unificado. Este es, en nuestro caso, el 0161, que es ITEX, ¿vale? Todo eso lo tienes que reflejar, pues en tu packaging, en tus cajas, en
en todo lo que es el producto, dependiendo de cómo se distribuya al consumidor final. Si se distribuye en cajas, pues tiene que ir incluido en las cajas. Si además se puede distribuir de manera individual, pues también en las bolsas. Luego lo veremos. Aquí hay una serie de guías que incluso las empresas podéis seguir, porque los departamentos de riesgos laborales ya existían antes del COVID y muchos de ellos, pues lógicamente no les ha dado tiempo a especializarse en COVID. No es sencillo hacerlo, no es sencillo hacerlo. Hay que dedicarse a ello. Nosotros nos dedicamos 100% de nuestra actividad y, por lo tanto, como socios de ITEX, tenemos una asesoría por su parte para saber detectar qué es válido y qué no es válido, ¿vale? Pero, lógicamente, al final hay que pasar por laboratorios y muy pocos organismos los tienen. Ni siquiera AENOR. AENOR es una empresa certificadora, pero no tiene laboratorio propio. El único que tiene certificación y laboratorio 100% es ITEX. Por eso es el órgano certificador preferido de los sanitarios de España y posiblemente de Europa. Son muy rigurosos. Llevan 80 años en el mercado, no acaban de nacer ahora. Bueno, ¿qué tipos de mascarillas hay a la venta y cuáles son? Aquí se decía preferente para profesionales según la fuente del Ministerio de Consumo. Ahora sabemos que bueno, pues son para todos. Como veis, a la derecha, en el cuadro de abajo, en el inferior, la FFP2 sin válvula, ¿vale? Porque la válvula trae problemas, porque se recoge el virus y, por lo tanto, si no está bien hermetizado, se puede inhalar. Las que protegen para mí y para los demás son las FFP2, ¿vale? Esas son las que garantizan la protección, dentro de que sean, lógicamente, mascarillas certificadas por un órgano competente, que el certificado sea, además, veraz, que no siempre pasa. Y, bueno, aquí tenemos un pequeño requisito sobre EPI, quirúrgico y alternativas y, bueno, pues podéis mirarlo con un poquito más de detenimiento. En Televisión Española, en el pantallazo a la derecha, podéis ver que José María Lagarón, que es investigador de CSIC, de contrastada capacidad y reputación, dice que las FFP2 son definitivamente las mascarillas que tienen mayor capacidad de frenar aerosoles. Ya hemos dicho que el 85% mínimo se produce por aerosoles, ¿vale? Posiblemente más, porque ahora se descarta el contagio de las manos, el producto que compras en el supermercado. Mascarilla y distancia social son las medidas de protección frente a esta pandemia, frente a esta cepa y frente a posibles cepas, ¿vale? Que ojalá sean o mínimas o nulas, ¿vale? Esa es la mascarilla que se impone, sobre todo para espacios cerrados y para entornos de poca distancia social, que es hacia lo que vamos a atender, ¿vale? Las empresas son espacios cerrados y los encuentros sociales, pues cada vez intentaremos que sean con una distancia lo más próxima posible, dentro de las medidas que tenemos que adoptar todos. Bueno, aquí se nos dice determinadas cosas. Que tengáis en cuenta que cosas que nos parecen tan difíciles de medir como un hueco del 2% en el área de la mascarilla, pues deja pasar el 50% del aire sin filtrar. El 50% del aire sin filtrar significa que si los contagios son por aerosoles y por lo tanto por el aire, pues simplemente un 2%. En el desajuste de la pinza nasal, en el desajuste de la mascarilla, en que no cubra toda la proporción de la cara. Eso nos lleva a incrementar pues, en 50% el grado de riesgo que asumimos. O cosas tan importantes, pero que parece que son difíciles de detectar, como que el marcado CE pues, no sea una falsificación, ¿no? Los chinos son especialistas en falsificar. También hacen cosas muy buenas. Yo soy de iPhone y el iPhone se hace en China. Y, bueno, pues se hace estupendísimamente y es súper funcional. Pero sí es verdad que bueno, pues hay un grado alto de falsificación, también con las mascarillas. Las mascarillas no son un producto que no siga las pautas de falsificación de mercados como puede ser el chino, ¿vale? Hay cosas que se hacen estupendísimamente en China y que todos consumimos de manera muy, muy óptima, ¿vale? Pero que tengamos en cuenta todo esto. Como por ejemplo las KN95. Se limitó primero hasta el 30 de octubre, el gobierno promovió una moratoria, solamente en España se promovió hasta el 31 de diciembre porque, bueno, la KN95 tiene una protección por debajo del 90%.
Por lo tanto, no es una FFP2, aunque se haya estado vendiendo como tal a unos precios de FFP2. Yo os recomiendo que si esa mascarilla la tenéis en stock, os deshagáis de ella, ¿vale? Os digo que el 90% de esas mascarillas no solamente es que no sean en FFP2, es que normalmente no están hechas con componentes que certifiquen que no sean tóxicas, ¿vale? Tener mucho cuidado con esa mascarilla si la tenéis. Mi recomendación es no la utilicéis, ¿vale? Aquí hay una serie de, bueno, pues de retirada de esas mascarillas. Como veis en la derecha, pues hasta 151 modelos de mascarillas retirados, ¿vale? Y esto era a finales del año pasado. Ahora mismo me parece que estamos en más de 300 referencias diferentes. Aquí hay una, la KN95 Face Mask, que yo el otro día en una farmacia estaba viendo cómo las vendían. Bueno, cada uno tiene el grado de responsabilidad que tiene, pero estamos hablando de salud. Sin salud no hay nada más. O sea, no podemos ni encuentros sociales, ni disfrutar de la familia, ni salir al campo, ni trabajar. Si no hay salud, lo demás es difícil que lo podamos conseguir. Estas son mascarillas que tienen grafeno, las nuestras, por supuesto, está libre de grafeno. El grafeno es algo que se inyecta, que en medidas pequeñas puede ser interesante porque hace de filtro y por lo tanto de viricida, pero claro, si te pasas, pues lo libera la mascarilla y por lo tanto lo absorbes y es tóxico, ¿vale? Eliminadas por todos lados. Aquí vemos una serie de certificados de China que no son verdaderos, ¿vale? Y estos son muy comunes, es decir, son muy comunes. Aquí hay varias provincias que se encargan de producir, son ciudades enteras produciendo mascarillas, ¿vale? Y otros elementos de protección, como son batas, buzos, patucos, gorros, etcétera, respiradores, etcétera. Pero muchos de ellos son laboratorios que están montados en 2020 o 2021. Un laboratorio, para poder certificar, necesita ser certificado como tal, es decir, necesita una auditoría sostenida para que el histórico de sus certificados sean válidos y, por lo tanto, puedas certificar. Estos laboratorios están montados por las autoridades chinas, que dan esos certificados a sus propios laboratorios y que ellos, a su vez, bueno, nos dan los certificados a productos que consumimos aquí. El gobierno chino certifica en ITEX, para que tengamos así una situación, es decir, certifica en ITEX. ITEX tiene una delegación en China y otras 9 delegaciones por todo el mundo. Pues el gobierno chino lleva sus mascarillas para estar seguros, las lleva a ITEX. Sin embargo, nosotros compramos mascarillas con certificados chinos. Es una paradoja que a mí me cuesta entender. Entonces, bueno, pues de 230 laboratorios en 2019, más que en toda Europa, en China hemos pasado a 2.000 laboratorios, que si te metes incluso en Google, metes el laboratorio, fecha de fundación, 2020. Ese laboratorio no vale, ¿vale? Declaraciones de responsabilidad que tenemos que firmar los fabricantes e incluso plataforma Ingesa, donde, bueno, pues es el Instituto Nacional de Gestión y Salud Pública, pues también se las cuelan a ellos, es decir, y fijaros que son ministerios, ¿no? Una empresa pequeña es bastante sencillo que se la cuelen. Nosotros, bueno, llegamos al Servicio Murciano de Salud, como os decía, por petición suya, montamos esta unidad de producción que diera plenas garantías de seguridad y protección para los profesionales sanitarios murcianos y tanto con riesgos laborales como con los sindicatos consideraron que ITEX eran los más exigentes. Bueno, nosotros conseguimos nuestros certificados ITEX y servimos el año pasado 1 millón de mascarillas y este año pues vamos por 500.000 y ampliaremos a 2 millones más. Nosotros hemos venido para quedarnos porque los sanitarios necesitan protegerse y nosotros los protegeremos a ellos en primera instancia. Protegiéndolos a ellos, nos protegemos a nosotros. Sin sanitarios no hay manera de estar atendidos en salud pública. Entonces, bueno, nuestras FFP2 dan una serie de parámetros que están muy por encima de las de la categoría. Si se pide un 94 en barrera de filtración, nosotros estamos en un 97,2. Una resistencia de respiración e inhalación en exhalación, muy por debajo. Es decir, la resistencia a la respiración es muy por debajo del 50%, a lo que dan las FFP2 de nuestra misma categoría. Sin embargo, la calidad del aire no contiene CO2, por lo tanto significa que esa respiración es bidireccional. Liberamos el aire y como
rompiendo esa creencia de que inhalamos anhídrido carbónico, pues no pasa, eso no pasa. Vuelvo a decir, los certificados de ITEX son 21 pruebas de laboratorio, inclusive que una persona se ponga a gatear durante 50 metros y pueda respirar perfectamente. Se miden las constantes vitales, se mide la sudoración, se mide que puedan decir un abecedario después de 600 metros andando con ella. Se mide absolutamente todo. Está un día entero a 70 grados, luego está a menos 30, luego en reposo y así se repiten los ciclos. Por eso es imposible que te den un certificado en menos de 5 o 6 semanas. Es imposible, ¿vale? Sin embargo, hay otros órganos certificadores en España que te lo dan en 3 semanas. Pues los test de laboratorio no pueden ser iguales. Es imposible. Entonces, nosotros por eso somos proveedores oficiales del Servicio Murciano de Salud. Con esta mascarilla que les servimos, nos las pedían con gomas, con cordones verdes a la cabeza, a las orejas, perdón. Ahora nos las piden con cordones verdes a la cabeza. Luego hablaremos de ello. Protegemos a las personas e intentamos cuidar al máximo el medio ambiente. ¿Qué diferencia entre el producto chino y producto más green? Bueno, ya lo hemos dicho. El origen chino, no español, supone que no hay un control auditado de calidad. ¿Quién certifica que las mascarillas que salen de China, todos los lotes son iguales? Pues nadie. ¿Quién lo certifica la entrada en España? Tampoco nadie. ¿Cómo sabes tú como empresa que te ha llegado un lote bueno o malo? Bueno, con un certificado. ¿Ese certificado es igual que la mascarilla que recibes? Pues no lo sabes. Por lo tanto, 100% garantizada la protección no la tienes. Eso es simplemente la diferencia. Nosotros es un producto fabricado en Murcia, certificado en ITEX, que es un laboratorio de más de 80 años, que es el preferido de los profesionales, que son los que saben de esto, ¿vale? Embolsado de manera individual, con instrucciones, por supuesto, en español, un precio competitivo incluso con productos de origen chino, no somos especulativos porque somos fabricantes, suministro inmediato a un precio estable y podemos además personalizar el producto casi desde el inicio, ¿vale? Además, lógicamente, suponen reducción de emisiones de CO2, aportan una gestión medioambiental que certificamos también de los residuos que generamos e incluso proponemos contenedores higienizantes en los puntos de venta punto a punto, de manera que tú te deshaces de tu mascarilla cuando terminas tu jornada laboral y la depositas en un contenedor higienizante que se encarga de higienizar, de quitar el virus y ese contenedor lo recogemos y nos encargamos de la gestión medioambiental de ese residuo, 100% garantizado. Tú sabes incluso la trazabilidad de tu residuo hasta que se convierte en energía en una cementera, ¿vale? Empresas como Soltec, empresas como El Pozo, empresas como Golosinas Vidal o Golosinas Fini o Estrella de Levante incluyen esta gestión medioambiental dentro de sus programas de responsabilidad social corporativa, que incluso tienen desgravaciones fiscales, ¿vale? También podemos hablar de ello. Se nos ha reconocido en los medios, pues se dice protegidos desde aquí, esto es cuando empezamos a arrancar, ya llevamos mes y medio trabajando, esto es el mes de diciembre, y luego, se nos han ido reconociendo determinados logros como las certificaciones auditadas de los lotes, de todos los lotes que sacamos, ¿no? Bueno, al final, orgullosos de poder ayudar. Eso es cómo nacimos y cómo queremos seguir continuando. López Miras, el presidente de la región, siempre lleva nuestra mascarilla, dice que es la mejor y por lo tanto, que no va a cambiar de mascarilla. Los medios también se han hecho eco de nuestros procesos de fabricación. Como veis, siempre aparece con los cordones verdes identificativos de nuestra mascarilla. Son unas mascarillas que se adaptan a las distintas morfologías. A mí me dicen siempre, oye, ¿qué tallas hay? Yo digo, hay una talla única, lo importante es acertar con la morfología. Sanitarios hay con caritas pequeñas, con caras más grandes como yo, inclusive con caras todavía más grandes que la mía y se ajustan perfectamente, De eso se trata. Una buena mascarilla no se hace por tallas y desde luego los niños menores de 10 años no tienen que llevar mascarilla FFP2 porque su sistema pulmonar está en formación, ¿vale? Un segundito que voy a enchufar. Vale, somos una mascarilla reconocida, ya se nos dice que somos la mascarilla del presidente, pero bueno, es un orgullo que los sanitarios
que los sanitarios y las autoridades elijan nuestra mascarilla versus todas las demás que hay en el mercado, ¿no? Además, nos las pagan religiosamente, cosa que también es de agradecer. ¿Cómo funciona un proceso de producción? Primero hacemos un mantenimiento, luego además incluso tendréis la oportunidad de ver la máquina funcionando. Hacemos lógicamente todos los días, porque también esto está auditado, es decir, la máquina tiene que estar en perfecto funcionamiento porque cualquier desajuste cambia los parámetros. Y eso sí que no puede ser. Esos parámetros, tenemos un monitor donde se hace un histórico de todos los parámetros y se va haciendo una comparativa entre lo que estás produciendo y el parámetro ideal que ha sido certificado, ¿vale? Hacemos los ajustes de lo que nosotros llamamos telas. Se llaman telas porque nosotros pertenecemos a, al sector textil, ¿vale? Estos se llaman TNTs, que es tejido no tejido. No es tejido orgánico, el tejido orgánico absorbe fluido, el tejido sintético repele. Entonces se llaman TNTs, tejido no tejido. Pertenecemos al sector textil y nos vamos a certificar a la Asociación Independiente del Textil, AITEX, con base en Alcoy. Entonces hacemos todos los calibrados de ultrasonido, morfología, sellado. Esto antes de empezar todos los días a las 6:30 de la mañana. Revisamos las distintas estaciones de esta máquina que tiene 16 metros de larga con 8 estaciones principales. Y empezamos las pruebas de calidad. Vamos viendo que las unidades que se van produciendo cumplen con el estándar de calidad y a partir de ahí empezamos a producir en 1 o 2 turnos. Unos 18.000, 20.000 al día, dependiendo de 1 o 2 turnos, de 8 horas o de 6 horas. Tenemos capacidad de producir hasta 24 horas al día. Hemos llegado a producir unas 40.000 mascarillas al día, en las épocas fuertes de pandemia. Bueno, a partir de ahí sale la mercancía, se realiza el empaquetado en las cajas que veréis. Las estándares son caja de 20, ¿vale? Y caja de 50, ¿vale? Que por supuesto están embolsadas de manera individual. Están metidas todas en bolsitas individuales, de manera que se pueden guardar en el bolso, en el maletín, etcétera, en el coche o en la oficina, distribuirlas sin ningún tipo de riesgo, ¿vale? Y donde, lógicamente, se incluye absolutamente toda la información, ¿vale? Incluida la declaración de responsabilidad, donde el producto es retirado en el momento que esté abierto o que el cliente detecte que hay cualquier irregularidad en el envasado. Cosa que hasta ahora no nos ha pasado y llevamos 1.600.000, pero bueno, puede pasar, ¿vale? Nosotros las envasamos en estas cajas, las empaquetamos y luego las entregamos en paletizadas, en cajas contenedoras que están entre 7.200 mascarillas por palet o, dependiendo si son cajas de 50, o 8.600 si son en cajas de 20, ¿vale? A la derecha el equipo de Más Green, donde bueno, hemos contratado a 22 personas en un año tan complicado, donde además hemos rescatado a la mayoría de ellas de riesgo de exclusión social, personas con hijos, con nietos a cargo, con el marido en paro, bueno, situaciones complicadas que salen de conserveras o de otras empresas que no lo están pasando bien y nosotros, bueno, pues gracias a Dios podemos incorporarlas y además les pagamos pues, por encima del salario mínimo interprofesional. Bueno, estamos orgullosos de poder colaborar a nivel social, que es como nacemos. El producto estrella de Más Green es la FFP2, la FFP3 también se consume, pero yo creo que en el caso de Feneval, pues casi deberíais de obviarlo, o de los socios de Feneval, porque el usuario no debe consumir esta mascarilla. Por mucho que haya gente que pregunte que las quiere para su uso diario, no son recomendadas, ¿vale? Las únicas recomendadas para la Organización Mundial de la Salud, como dice esta imagen, es la FFP2 y para entornos de poca distancia social. La nuestra lleva 5 capas, 97% de barrera, certificada ITEX, un cordón de elastano que se ajusta dependiendo de la morfología, no tira de la oreja, porque además, bueno, pues tiene la capacidad de adaptación, ¿vale? Y es dermatológico, por supuesto, está totalmente probado que no, toda la mascarilla no tiene ningún efecto dermatológico negativo. Y tenemos 3 tipos de referencias. Tenemos la estándar, que es la mascarilla con sujeción a las orejas, 5 capas que vienen aquí, normalmente son derivados del petróleo. La primera es lo que hace la carcasa, es un hidrófobo, es un material que lo que hace es que no permite el paso de partículas de un determinado calibre
y por dentro lleva 3 capas de filtrado que garantizan una protección muy por encima de las de su categoría. Y la interior, la que está en contacto con el cara, pues tiene un componente de polipropileno más una viscosa, que lo que hace es que sea más agradable, recordando que siempre las mascarillas son NR, eso significa no reutilizables. No significa que tú no la puedas reutilizar en el mismo día. Lo que pasa es que no se recomienda un uso continuado por encima de 8 o 10 horas, ¿vale? Si tú la utilizas un día 4 horas y al día siguiente la utilizas 4 horas, la mascarilla estará dentro de los niveles de protección. Pero tener en cuenta que según vas utilizando la mascarilla va perdiendo su grado de protección. Eso significa que la mascarilla funciona, o eso significa que está actuando, es decir, el filtrado está actuando, lo que pasa es que el filtrado tiene una vida útil. Cuanto más la utilices, ¿vale? Por encima de esas 10 horas continuadas, pues va a ir bajando su grado de protección. 10 horas es lo que nos comprometemos como fabricante. Sabemos que nuestra mascarilla está por encima del 94 cuando la utilizas más de 15, 20 horas. Pero mi compromiso como fabricante es siempre ponerme en el grado de exigencia mayor. La referencia, perdón, que se ha colado el número, es la 4, es con cordones a la cabeza. Es un arnés a la cabeza, ¿vale? Es este modelo que en vez de llevar la sujeción a las orejas, la lleva a la cabeza. Esto es como se hacían antes las mascarillas, ¿vale? Las FFP2. ¿Qué pasa? Pues que son más cómodas, las orejas nos irritan, porque el uso continuado de cualquier elemento, por muy poco agresivo que sea, pues siempre al final el uso continuado, día tras día, bueno, acaba erosionando un poquitín la oreja, ¿vale? Estas no las piden los sanitarios porque tienen que estar todo el día con ellas. Son tremendamente más cómodas. Hombre, se te puede romper el peinado, pero son tremendamente más cómodas. Esto no es un producto de complemento de moda, es un producto de protección. Y además tiene un grado de protección por encima de las estándar, porque se quedan totalmente herméticas en esta parte de aquí. No aletean, como decimos nosotros. Tener en cuenta que 2 milímetros, hemos hablado antes de que 2 milímetros pueden reducir hasta el 50%, ¿vale? Es importante que la mascarilla quede totalmente hermética, que no puedas meter el dedo, ¿vale? Y que tenga el clip nasal blando para que tú puedas ajustarlo bien. Tú te la ajustas y si veis, no se empañan mis gafas no se empañan. Eso significa que no sale nada, es totalmente hermética, no sale absolutamente nada, ni partículas medianas ni micropartículas. Si no, saldría vaho y ese vaho no deja de ser exhalación, ¿vale? Si no se empañan es que la protección es máxima, cerrada. Ahora, tienes la cara más pequeñita, te lo cierran más, ¿vale? Sin problema. El elastano hace que se ajuste sin apretar, ¿vale? Esos son los 3 tipos de mascarillas, 5 capas todas por encima del 97%. Tener en cuenta que un 98 es una FFP3, que es grado de protección máximo. No estamos al nivel de una FFP3, pero sin embargo tenemos una respirabilidad infinitamente mejor. Es decir, nuestra mascarilla tiene una respiración, una resistencia a la respiración, es decir, me cuesta menos respirar que posiblemente el 90 y tantos % de las mascarillas de todo el mercado, no solamente nacional, sino internacional. Esto lo dice AITEX, no lo decimos nosotros, ¿vale? ¿Cómo se presenta? Se presenta en cajas de 50, en cajas de 20 y de manera individual. De manera individual, de manera que tú puedes coger una mascarilla y te la puedes guardar, ¿vale? No se entregan a granel y además se entregan para que cuando lleguen al usuario final tenga claro las advertencias, tenga claro quién la fabrica, cómo se hace y no se entregue, bueno, así, por ejemplo, ¿vale? Esto no se puede entregar, o sea, esto no cumple normativa y esto es bastante frecuente, ¿vale? Podemos personalizarlas casi de todo tipo, ¿vale? Nosotros tenemos, por ejemplo, ayuntamiento,
Tenemos Soltec, International Day, que hemos incluido su logotipo y las gomas de color rosa porque era el Día Internacional de la Mujer. Autoridad Portuaria de Cartagena, ¿vale? Para los cruceristas. Cuando lleguen se les da una mascarilla para que su visita sea segura. Me voy a quitar la mascarilla con vuestro permiso. Es muy fácil de poner y muy fácil de quitar. Es muy sencillo. Ponérsela y quitársela. Coges como una máscara de buceo, por ejemplo. Muy sencillo. ¿Vale? Tenemos, bueno, pues distintos logotipajes con distintos cordones. Prácticamente el color de los cordones es ilimitado, ¿vale? La foto del centro, por ejemplo, es un jugador del UCAM de baloncesto, que necesitan, bueno, bastante respirabilidad, ¿vale? Es importante que tengan un alto porcentaje de oxígeno en sangre, ¿vale? Entonces, bueno, nuestra mascarilla es la que prefieren. También tenemos posibilidades incluso de impresión integral en la mascarilla, ¿vale? En calidad fotográfica, es decir, podemos ir al detalle, podemos personalizar las cajas, podemos personalizar las bolsas, podemos hacer prácticamente lo que queráis. Apuntaros, nosotros somos una empresa que no promovemos este tipo de publicaciones, pero bueno, queremos que es interesante. Hacemos donaciones con Cáritas y con Jesús Abandonado para que la gente de los comedores sociales pues tenga una mascarilla todos los días, ¿vale? Por desgracia, cada vez hay más gente que necesita acudir a los comedores sociales. Ya no es el indigente, con todos mis respetos, al uso, sino son gente simplemente que no tiene dinero para comer, ¿vale? Y, por supuesto, no tiene dinero para mascarilla. Entonces, vamos a intentar que estas personas pues, puedan acceder a un producto de calidad y, por lo tanto, que esté libre de contagio en su entorno, ¿vale? También trabajamos con Cáritas, por supuesto, y trabajamos con Asido, Cáritas española para no solamente España, sino para otros países. También trabajamos con Asido, que ha sido, nunca mejor dicho, un grandísimo acierto. Paula, Mónica, Carlos y Joana se integraron hace 2 semanas y, bueno, han mejorado un 20% la producción en cuanto a empaquetado, ¿vale? Son tremendamente metódicos y, bueno, a mí particularmente se me llena el alma viéndolos trabajar, sintiéndose satisfechos, útiles y además nosotros a nivel de plan de negocio, bueno, nos incorporan mejoras. Por lo tanto, yo animo a todos los que estáis ahí, que seáis empleados, o sea, empresarios, por supuesto animo que esta gente cumple perfectamente con su cometido. Y si cumplen con su cometido, ¿por qué no integrarlos, no? Trabajamos desde la concepción, por eso se llama Más Green, trabajamos desde la concepción de la empresa en cuidar a las personas, protegerlas y cuidar del medio ambiente, ¿vale? Somos el primer fabricante de EPIs que recicla el 100% de sus mermas de producto. Lo entregamos a la Sociedad General de Residuos, que es un gestor autorizado dependiente del Ministerio de Industria y del Ministerio de Medio Ambiente, y que lo incorpora a la industria cementera como fuente de calor. Al ser un producto que ya está elaborado, él libera mucho menos CO2 y a la vez, bueno, pues necesitan de menos energía eléctrica de la corriente, vamos, para poder generar alto poder calorífico, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros compactamos aquí, tenemos nuestras prensas, compactamos el producto, lo entregamos y, bueno, pues lo incorporamos de nuevo a la cadena de producción, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la economía circular 2030 implica a toda Europa, implica a todas las comunidades autónomas y, por lo tanto, nos implica a todos. Si nosotros somos deficitarios, tendremos que hacer grandes esfuerzos. Deficitario me refiero a que emitamos más residuo, más CO2 del que se nos permite por cupos. Tendremos que comprar, las empresas, tendremos que comprar bonos para compensar algunas empresas como nosotros, que seremos donantes, porque producimos menos residuo y por lo tanto menos CO2 también, seremos donantes y habrá empresas que nos comprarán bonos para compensar y que al final la cuota autonómica, la cuota anual, pues cumpla según la normativa firmada en la Comunidad Económica Europea y la cumbre de Kioto, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo dejo ahí caer. Nosotros ponemos el servicio de recogida y gestión de residuos a vuestra disposición y estaremos encantados de poder gestionar vuestros residuos de manera responsable, ¿vale? Aquí están los distintos certificados. Bueno, empezamos con el reciclado, que es lo que quería deciros. Y bueno, nosotros empezamos también
a vender en Amazon hace un par de meses y bueno, la verdad es que hicimos una mini campaña en digital y parece que las mascarillas, que las empezamos a vender a 0,85, parece que las mascarillas funcionan muy bien, ¿no? Bueno, nos han reconocido como Amazon Choice, estamos vendiendo alrededor de unas 50 60.000 mascarillas mes y bueno, pues la verdad es que estamos en el tope de valoración, con lo cual, bueno, pues es un orgullo también que el público las haya cogido también. Aquí os ponemos una serie de políticas de precios que no son estándares, ¿vale? O sea, perdón, que son estándares, que no son ofertas personalizadas, sino que es un marco de política de precios sobre el cual nos estamos moviendo, ¿vale? Para volúmenes más o menos grandes. Yo siempre recomiendo que los volúmenes sean agrupados, es decir, si yo consumo 1.000 mascarillas al mes, o sea, a la semana, significa que consumo 4.000 al mes y significa que en un año consumo 40.000, pues lógicamente me acojo a los precios más económicos, más beneficiosos para mi economía. Esto significa que yo te aplico un precio, pero que si tú vas subiendo en escala, te vamos aplicando el precio más económico con carácter retroactivo, desde la primera unidad que consumiste, ¿vale? Aquí pongo un apunte de que la versión negra está certificada ITEX, la versión a la cabeza, con el arnés a la cabeza que hemos visto, esta también está certificada ITEX. Nosotros no hay nada que no esté certificado en ITEX porque son los más exigentes y nuestra responsabilidad es que el producto cumpla absolutamente con todas las garantías, ¿vale? La negra, tener cuidado cuando las compréis a nivel particular, a nivel empresa, muchas de ellas pueden oler. Eso es porque el tintado no está hecho con pigmentos inocuos. Eso significa que, además ha sido tintada y se seca de fuera para adentro. Si se seca de fuera para adentro, significa que la mascarilla va absorbiendo producto químico y, por lo tanto, bueno, pues tú al inhalar puede que absorbas ese producto tóxico también. Si os entregan certificados de mascarillas, el certificado viene en blanco, pero os presentan mascarillas negras, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿vale? El pigmento cierra el poro de la mascarilla y, por lo tanto, hace que respires peor. Posiblemente la protección varíe también ese parámetro y, desde luego, la calidad del CO2 que respiras puede variar mucho y eso no es nada recomendable, ¿vale? Sujeción a las orejas, sujeción a cabeza-cuello. Yo recomiendo mucho la sujeción cabeza-cuello. Además, la máquina que viene en 2 semanas incorpora aquí. Ahora os enseñaré unas muestras, incorpora un foam, ¿vale? Una almohadilla. Si esta hemos visto que ya no empaña las gafas, ni siquiera la nuestra a las orejas lo empaña, ¿vale? Porque esto se abre, tienes que abrirla y luego ajustarla. No empaña las gafas. Eso significa que ajusta perfectamente, ¿vale? Por lo tanto, reducimos el grado de contagio. Estamos seguros de que estamos protegidos. Eso lo tenéis que mirar cada vez que consumáis una mascarilla, probarlo, por favor, ¿vale? Porque es muy necesario. No vale componerte algo para que, bueno, no te pongan una multa. Esto se trata de algo más. Estamos jugando con la sanidad, con la salud nuestra y de los nuestros. Con lo cual, yo entiendo que hay que mirar el plan de negocio. Todos lo miramos. Fabricar en España es más caro que fabricar en China. Todos lo sabéis. No podemos competir con China por precio. Nuestros seguros, nuestras certificaciones, nuestros sueldos, nuestros impuestos, que todo lo pagamos aquí. Los costes laborales son mucho más altos, lógicamente. Si tú pagas a una persona 1.200 euros de salario base más impuestos, pagas 1.500, pues no tiene nada que ver con 150 euros que pagan un operario en China. O sea, no puedes fabricar con los mismos precios de partida. Entonces, intentamos ser competitivos, pero lo que principalmente garantizamos es la calidad y, por lo tanto, la protección, ¿vale? No sé si me he extendido demasiado, no sé si me he pasado, no lo sé, espero no haberlo hecho y espero que Yago, que siempre está como buen escudero al quite, y Jessica, bueno, os hayan ido respondiendo y monitorizando las preguntas. Yo estoy disponible para lo que necesitéis. Empieza la temporada de verano, gracias a Dios. Vamos a poder movernos, gracias a Dios, y lo que hay que hacerlo es con responsabilidad. Vosotros en vuestras oficinas, en vuestros vehículos, recibís gente de distintas procedencias. Mi opinión,
Ojalá lleguemos a un acuerdo comercial, pero mi opinión, por favor, no valen todos los certificados, no valen todas las mascarillas. Esto no se trata de protegerte con un porcentaje, significa de protegerte al 100%, un caso de COVID, una cuarentena, un enfermo en nuestra familia, es un auténtico drama. Yo estuve enfermo de COVID en el mes de noviembre, Yago lo sabe, mi mujer también, mi mujer estaba embarazada de 5 meses y perdonar que acuda a esto, cuando lo pasas sabes lo que implica, ¿vale? Parece que nunca nos va a tocar. Nosotros no teníamos, fíjate, fabricando mascarillas, yo con mascarillas todos los días, con poco contacto social, bueno, no sabemos cómo, pero nos contagiamos, ¿vale? Entonces, yo espero que ninguno pase por esta situación. Distancia social y buena mascarilla, no hay más. El gel hidroalcohólico para situaciones, bueno, pues de extrema complicación y no hay nada más, ¿vale? Yo espero que el precio no sea una barrera para los socios de Feneval. Desde luego, por nuestra parte, vamos a poner todo el entusiasmo y vamos a hacer todo el esfuerzo para que verdaderamente, por lo menos, las probéis. Y una vez que las probéis, espero que tengamos la capacidad de tener una relación continuada. Y nada, agradeceros vuestra atención y disculpad. Le ponemos mucha pasión a lo que hacemos y a veces explicarlo en poco tiempo no es sencillo. Gracias de nuevo a todos y gracias sobre todo a Feneval y a los asistentes.